Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Regresamos acá después de un impasse eh, de no subir videos a nuestro canal. Vamos a continuar siempre con el tema de estructuras de datos. Ya estamos finalizando, esta será la última serie de lo que son estructuras de datos. Hemos visto colecciones de datos, pilas, colas, etcétera, etcétera. Posteriormente vimos grafos y nos corresponde en esta oportunidad abordar el concepto de árboles, ¿verdad? Eh, Vamos a empezar por ver un tipo de árbol, el árbol genérico. Hay muchos tipos de árboles en cuanto a estructuras de datos se refiere, pero vamos a empezar por el concepto de lo que es un árbol genérico y los conceptos más básicos de este para que posteriormente en el ejemplo práctico que vamos a ir desarrollando, pues comprendamos y entendamos, por lo menos a nivel teórico, de lo que estamos hablando, porque como yo siempre les he dicho, jóvenes eh, y aquellos seguidores de mi canal, ay, perdón, y por cierto, un saludo a mis queridos estudiantes de la sección 11F del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, y a todos los que me siguen en esta serie de Programando con Sinchar a través de mi canal. Bueno, veremos los conceptos básicos, como les decía, de lo que son las estructuras de datos tipo árbol, ¿verdad? Pero, ¿qué es un árbol, verdad? Pues un árbol es una colección de nodos, tiene un nodo llamado raíz, ¿verdad? Por donde inicia todo el árbol. Y puede tener cero o más subárboles, como lo vamos a ver, conectados a esta raíz por medio de las aristas. Bueno, ya vimos en los videos anteriores, en el caso de grafos, las aristas son esas líneas que unen a un nodo y otro, ¿verdad? Eh, Aquí vemos, básicamente esta es la estructura que conocemos de un árbol. Y básicamente, estas aristas, ¿verdad? Permítanme, estas aristas que ustedes ven acá, estas líneas, pues son las que entrelazan a uno de otro. Este árbol tiene una raíz que se denomina A, ¿verdad? Esta raíz que está acá, A, y que está conectado a los otros nodos por líneas que son, repito, lo que se denominan aristas, ¿verdad? Entonces entre B y A tenemos una arista, o sea, una línea que los une, ¿verdad? Podemos decir que los árboles a su vez están conformados por otros árboles o subárboles. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que en el caso de nuestro árbol acá, ejemplo, tenemos nuestra raíz, que es A, y tenemos una serie de nodos, que aquí vamos a ir viéndolos luego, unidos a través de, este, de esta raíz A, unida a través de qué? Bueno, de estas líneas, de estas, perdón, de estas líneas que se denominan aristas, ¿verdad? Entonces, un árbol, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, eh, está conformado a su vez incluso por otros árboles que se van a denominar subárboles. Veamos aquí, por ejemplo, en el caso de C, ¿verdad? Si analizamos, C en sí es una estructura de tipo árbol, donde C vendría a ser la raíz de este árbol. Pues por acá podemos tener otra estructura, ¿verdad? Otro subárbol cuya raíz va a ser L. Por aquí tenemos
subárbol cuya raíz es J. Por aquí tenemos otra estructura de árbol cuya raíz es R. En el caso, ¿verdad? De B, ¿verdad? De B, es lo que en conceptos básicos de árboles denominamos una hoja. ¿Y por qué la denominamos una hoja en el caso de B? Porque B no tiene hijos. Entonces, en el caso de B, B es una hoja al igual que G, H, I, K, P y Q, bueno, M y N y T, ¿verdad? Serían hijos, serían hojas, ¿verdad? Porque no tienen hijos. Bueno, un hijo, ¿verdad? En el caso de B, B tiene varios hijos, ¿verdad? Tiene como hijos a B, a C, a J, a L y a R, ¿verdad? Incluso tiene nietos y tiene bisnietos, por decirlo así, si lo viésemos esto como un árbol genealógico, ¿verdad? Bueno, y cabalmente por este concepto es que podemos decir que un árbol es una estructura recursiva, ¿verdad? Vamos a ver, ahora en el caso de las aristas, ¿verdad? En las aristas es algo muy importante porque es el elemento que entrelaza a los nodos. ¿Y cómo calculo yo las aristas? Bueno, sí, las aristas. Las aristas tienen una fórmula para el cálculo de las aristas. N menos 1. Esa es la fórmula para calcular la cantidad de aristas, donde n vendría a ser la cantidad de nodos, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que por aquí tenemos dos nodos. Tenemos AA y tenemos AB, por ejemplo. ¿Sí? Supóngase que eso es una B, ¿verdad? Entonces, la fórmula una vez despejada sería 2 menos 1 igual a 1. Entonces la cantidad de aristas que tiene en este caso mi pequeño árbol es de una arista y efectivamente como ustedes lo ven acá es una sola arista. Entonces así es como calculamos nosotros en la cantidad de aristas. Pero todo este concepto que les estoy explicando, ¿verdad? Podemos entenderlo un poco mejor con esta otra imagen que está por acá, que les explico que una estructura de árbol, ¿verdad? Es a su vez una estructura que puede estar conformada por uno o más subárboles, como en este caso, el ejemplo que estamos viendo. Entonces, básicamente, en términos generales, ¿verdad? Vamos comprendiendo ya, entendiendo un poco mejor qué es un árbol, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de raíz, es el padre de los subárboles, ¿verdad? La raíz de cada subárbol es hija de la raíz que estoy diciendo. Veamos acá el caso, volvamos al ejemplo. Obviamente aquí tenemos una raíz A, ¿sí? Que a su vez tiene sus hijos. En el caso de C, C es la raíz a su vez, ¿verdad? De este árbol que tenemos acá. C es la raíz de D, de F, de G, de H y de I. Pero a su vez la raíz de C es A. Eso es lo que estamos explicando en esta siguiente filmina, ¿verdad? Y lo que indicamos anteriormente, en el caso de los nodos que no tengan hijos, se les llama hojas. Los nodos del mismo padre se le llaman hermanos, ¿verdad? Veamos aquí el caso de los hermanitos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? En el caso de B, de C, de J, de L y de R, ellos son hermanos porque tienen en común la raíz B. K y F no son hermanos porque no tienen en común la misma raíz. Pero en el caso de M, N y O, ellos sí son hermanos, porque tienen en común, ¿verdad? La raíz, que en este caso es L. Eso es a lo que se refiere.
esta parte que dice que los nodos del mismo padre se llaman hermanos. Y hablamos del mismo padre a la raíz que tienen por común. Luego, el path o ruta es la secuencia de nodos para ir de un nodo a otro, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que yo, por ejemplo, en un momento, por ejemplo, voy a tomar a D, ¿verdad? Entonces, A, C, D. Entonces, ahí tengo una ruta que va desde A hasta C, hasta D, perdón. A eso es a lo que se refiere el caso de la ruta. La longitud, ¿verdad? La longitud se refiere, en el caso de una ruta, es la cantidad de aristas que ésta tiene. Entonces veamos aquí en el caso del ejemplo que citamos anteriormente. En el caso de la ruta para llegar hasta D. Para llegar hasta D, ¿verdad? Yo paso inicio por A, paso por C y finalmente llego hasta D. En esa ruta que estoy siguiendo, ese path, yo recorro un total de 1 y 2 aristas. Esa sería entonces la longitud de mi ruta D. A eso se refiere el caso de ruta. Bueno, entonces explicamos que en el caso de este árbol, ¿verdad? Que tenemos por acá, como ustedes lo están viendo, vamos a ver también el concepto de lo que es profundidad de un árbol. La profundidad en el caso de un nodo en sí es la longitud de la ruta desde la raíz hasta ese nodo. Ok, entonces vamos a hablar que en el caso, por ejemplo, en el caso de B, ¿verdad? Mi profundidad es de 1, ¿verdad? En el caso de G, ¿verdad? De G es la profundidad en términos de su raíz. Entonces, 1, 2, ¿verdad? Es la profundidad de G, porque C es su raíz. Entonces, repito, ¿verdad? Hablando en el caso de la profundidad de un nodo, está relacionada entre la distancia que hay entre ¿verdad? Entre este nodo, ¿verdad? En este caso, el de K, la profundidad es de 1, porque su raíz es J. A su vez, la profundidad de J es de 1 porque es la distancia que hay desde su raíz. En el caso de Q, ¿verdad? Su profundidad es de 1, 2 nodos que yo utilizo para llegar hasta Q, porque la relación, ¿verdad?, de la profundidad es entre el nodo y su propia raíz, ¿verdad? Entonces tener eso claro, ¿verdad? Ahora, la altura de un árbol, ¿verdad? La altura de un árbol la definimos de la siguiente forma. Vamos a ver cuántos niveles, primero que nada, tiene nuestra estructura árbol. Tenemos un nivel, ¿verdad? Tenemos este siguiente nivel, tenemos este otro nivel y tenemos este nivel, ¿verdad? Correcto. Entonces vemos que este nivel es nuestro nivel más profundo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el cálculo de la altura. La altura de nuestro árbol es de 1, 2, 3, ¿verdad? Tres niveles, ¿verdad? Porque, perdón, aquí inicia la raíz y este sería nuestro primer nivel, este sería nuestro segundo nivel y este sería nuestro tercer nivel. Entonces buscamos la hoja que esté con la mayor profundidad de nuestro árbol y desde ahí contamos la cantidad de nodos, hasta el primer nivel. Y esa va a ser la altura de nuestro árbol. Entonces tenemos 1, 2, 3, ¿verdad?
esa sería la altura. Bueno, entonces, básicamente, en términos muy generales, podríamos decir que esos son los principales conceptos. Sé que este video es bastante teórico, pero esa era la idea, ¿verdad? La idea era que comprendiéramos, por lo menos a nivel teórico, que nos referíamos con algunos conceptos de arista, de nodo, de raíz, de profundidad, de altura, ¿verdad? Todos esos conceptos es importantes que a la hora que empecemos a trabajar ya en la parte práctica con árboles, pues entendamos, ¿verdad?, qué es lo que estamos conversando. Eh, Vamos a dejar este video hasta acá y vamos a empezar a desarrollar un ejemplo práctico. Vamos a crear una aplicacioncita, ¿verdad? Donde vamos a crear una clase árbol con sus métodos, sus propiedades, y otra clase nodo, ¿verdad? También con sus propiedades y sus métodos. Y vamos a trabajar algunos conceptos en términos básicos a nivel de árbol, como por ejemplo el recorrido. Hay varios tipos de recorrido, de preorden, posorden, pero eso lo vamos a ver con más detalle, sobre todo el aspecto de los recorridos en cuanto al concepto, ¿verdad? De posorden y preorden, todo esto, cuando veamos el otro tema que son árboles genéricos. Pero sí, vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer también una búsqueda de árbol, vamos a hacer una inserción, en fin, vamos a hacer una serie de videos, creo que son 3 videos que vienen a continuación, donde vamos a desarrollar toda esa temática a nivel práctico, siguiendo un ejemplo de desarrollo de una estructura árbol. Así que nos vemos en el próximo video tutorial.